con relación a Ucrania, más allá de que sea una expotencia? Porque había intereses que tenían que ver con recursos no renovables. Sí, y sobre todo el tema de la OTAN. Recordemos que está muy picante esa cuestión, ¿eh? Lo que le están diciendo es, muchachos, hasta acá veníamos en una tibieza. Recuerden ustedes la cortina de hierro, hemos vivido algunos años atrás, por ahí hoy ya no lo tenemos esa tensión, pero se vivía en el mundo. Y los resquemores continúan, doctor, porque todavía uno va a Polonia y con los rusos hay una tensión tremenda. Se detestan. Vamos, ¿les parece que vayamos a Ucrania? ¿Les parece? Sí, Lo tenemos ya enganchado a Informe Ignacio, en primera persona de lo que está pasando allá. Claro, directamente, a ver cómo se está viviendo toda esta situación directamente allí en Ucrania. Lo tenemos a Ignacio Uti en línea ya, ¿es así? Ignacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, tensión, mucha tensión. Acá a la distancia nos cuesta un poco entender bien qué es lo que está sucediendo. Aunque bueno, con la palabra especializada que tenemos de Rosana y que tenemos también del doctor Venturino, indudablemente, uno empieza a poder entender un poquito más. Digo, pero estas guerras que la sensación que uno tiene es que son de décadas atrás, pero que por lo menos sigue estando ahí en el tapete la posibilidad de que todo explote, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no. Yo creo que la posibilidad de una guerra abierta entre Rusia y la OTAN por el camino que emprenda políticamente Ucrania a nivel internacional es una posibilidad muy lejana, muy lejana. En principio porque nadie quiere una guerra abierta entre Rusia, que tiene un arsenal nuclear, tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, y la OTAN, que es la principal alianza militar del planeta. Nadie quiere una guerra abierta, porque implicaría destruir el planeta varias veces. Y si eso no ocurrió durante la Guerra Fría, me parece que hoy por hoy es más difícil que eso ocurra. De todas formas, esta movilización de tropas rusas pone en alerta a la OTAN. Y al final de cuentas, la discusión es muy simple, el debate es muy simple. Rusia considera que Ucrania debería permanecer bajo su ala, bajo su esfera de influencia, porque es parte de lo que cierto sector de Rusia considera su área natural, su espacio de identidad cultural común, que involucra no solo a Ucrania, sino también a buena parte de las ex-repúblicas soviéticas, de las demás ex-repúblicas soviéticas. Pero además porque Rusia es un gran territorio terrestre, y como territorio terrestre, como el mayor país del mundo, considera que necesita algún tipo de contención, de territorio contención que separe a Rusia, a la Federación de Rusia, de los países que son miembros de la OTAN. Ese cinturón de seguridad, este colchón, que es un colchón territorial, tiene que ser un colchón de tierra, lo incluye a Ucrania. Incluye a Ucrania o a Bielorrusia, por ejemplo, como separación entre, digamos, Oriente y Occidente. Si Ucrania se incorpora a la OTAN, no solo Rusia pierde al que era un gran aliado político en su momento, era un gran aliado comercial, sino que también pierde una parte muy importante de este colchón, de esta separación entre, digamos, la OTAN y Rusia, digamos, entre Oriente y Occidente. Utín, una consulta. Nos llega la información de que hay más de 100.000 hombres armados en la frontera. ¿Qué podés ampliar sobre esa información o de qué información se maneja respecto no solo de los hombres, sino del arsenal que han traído a la frontera? Bueno, en principio lo que se dice es que desde Rusia estos son simples ejercicios militares que no estaban planificados, porque no solo Rusia movilizó tropas dentro del territorio ruso hacia la frontera con Ucrania, hacia la frontera oriental con Ucrania, sino que también movilizó tropas hacia Bielorrusia, que está al norte de Ucrania, y movilizó fuerzas navales desde el sur, desde el Mar Negro. Es decir, Rusia movilizó tropas desde el este de Ucrania, desde el norte de Ucrania y desde el sur de Ucrania. Solamente le queda el oeste. Pero siempre con el argumento de los ejercicios militares. Ahora, esta movilización de tropas no es nueva, viene desde noviembre, y en noviembre lo que se dijo es que los ejercicios militares, porque en ese momento también se dijo que eran ejercicios militares, eran en respuesta a una serie de ejercicios militares que estaba haciendo la OTAN en el Mar Negro. Digamos,
si la OTAN puede hacer ejercicios militares en una zona cercana a Rusia, Rusia puede hacer ejercicios militares en una zona cercana a la OTAN. A ver, Ignacio, ese es el argumento. Acá el punto está en lo siguiente. Cuando nosotros veíamos, cuando se dieron los cruces de misiles y demás a bases militares de los Estados Unidos en Irak, ¿no? Recordemos, por parte de los afganos, y bueno, y también estaba Irán allí metido en el medio. Digo, todo esto es como que no andan con vuelta, ¿viste? Bombardean, listo, bombardea uno, bombardea el otro, el cruce se da. Acá puede ser que sea también un poco de mucho ruido y pocas nueces. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y cuál es el por una objetivo? ¿Cuál es razón- el fin entonces de hacer tanto ruido y que no pase nada? El fin termina siendo una muestra de fuerza. Mostrar que Rusia tiene una capacidad militar muy importante y tiene una capacidad política muy importante. El problema grande es que Rusia ya no es una potencia económica. De hecho, su economía ni siquiera está entre las 10 más importantes del mundo. Pero sí es una potencia a nivel influencia política. ¿Tiene Eso que es lo ver con Rusia esta quiere renovación de demostrar. mandato de Putin que va a perpetuarse en el poder no sé por cuántos años más? Bueno, Putin se supone que tiene mandato hasta el 2024. Después tiene posibilidad de ser reelecto hasta el 2036, pero en principio su mandato termina en 2024. 12 años de Y mandato, sí. una locura, Claro. una locura. Bueno, llevan Y el el poder desde el conflicto- año 2000. Sí. Claro. ¿Y el conflicto de Crimea tiene algo que ver con esto que se reflota ahora? Porque en algún momento se decía, ¿de quién es Crimea? ¿Es de Ucrania o es de Rusia? En principio, Crimea hoy por hoy es parte de Rusia y me parece que en el corto plazo no va a volver atrás. Más allá de todos los reclamos que pueda hacer Ucrania, no va a volver atrás. ¿Qué tiene que ver Crimea en todo esto? A partir de 2014, con la anexión rusa de Crimea, o la liberación o recuperación, como dicen los rusos, de Crimea, Ucrania cambió de alianzas. Ucrania se alejó de Rusia, se alejó de la esfera de influencia rusa y sobre todo de los acuerdos comerciales con Rusia, y se acercó a la Unión Europea y a la OTAN. De hecho, a partir de eso hubo una guerra en Ucrania, hubo un cambio constitucional. Desde 2019 Ucrania tiene obligación constitucional de acercarse a la OTAN, más allá de quién gane elecciones, más allá de quién gobierne en Ucrania. Y el punto de Crimea es muy importante porque a partir de entonces Ucrania considera oficialmente que el Estado ruso es un Estado agresor, es un Estado que invadió territorio ucraniano. ¿Y por qué esto es importante? Porque si Ucrania fuera parte de la OTAN considera que si atacan a un miembro de la alianza, atacan a todos. Todos están obligados a responder. Claro. Si Ucrania fuera parte de la OTAN y Ucrania considera que Rusia es un Estado agresor, un Estado invasor, la OTAN estaría obligada, toda la organización de la OTAN estaría obligada a atacar a Rusia. Y de nuevo, como decía en un principio, nadie quiere una guerra abierta entre la OTAN y Rusia. No, nadie, y además no hay mundo que lo aguante, ¿no? Porque cuando recién Por decían las supuesto. cabezas nucleares, si Estados Unidos tiene la capacidad de destruir al mundo 14 veces y todavía no tiene las cabezas militares que tiene Rusia, la hipótesis de ese conflicto, nos quedamos sin planeta. O sea, somos necios los seres humanos, pero no tanto como para arruinar el único espacio que nos queda, ¿no? Más allá de que algunos fantasean todavía que vamos a colonizar Marte y algunos otros lugares. Uno lo dice jocosamente, pero esa capacidad nuclear, ese músculo militar, no puede ser utilizado jamás. Absolutamente, absolutamente. Y de nuevo, yo decía antes que esto es una muestra de fuerza y no más que eso. Y en ese sentido me parece importante aclarar que yo creo que Ucrania no tiene muchas chances de incorporarse a la OTAN. En principio porque es un país pobre, es en términos relativos, en términos de PBI per cápita, es el país más pobre de Europa. ¿E Pero incorporarse a la además, Unión Europea en el 2024? es la misma situación. Ucrania es un país pobre, es un país dependiente y además es un país en guerra. No le conviene ni a la Unión Europea ni a la OTAN incorporar a un país así. Implica demasiados riesgos, demasiados problemas. Entonces me parece que esa posibilidad es demasiado lejana y creo que aunque la OTAN no diga abiertamente Ucrania nunca se va a incorporar,
me parece que es algo bastante tácito. Entonces, Utín, ¿a qué le atribuirías esto? ¿A la vocación de Estados Unidos de poner nuevamente un poquito de pimienta ahí? Ventu, ¿A qué? perdón, Sí. perdón, porque vos me nombrás Estados Unidos. Venimos hablando Sí. de Ucrania y de Rusia, ¿no? Sí. Y perdón que lo diga de esta manera, pero ¿qué pito toca Estados Unidos en todo Bueno, esto? te voy a contar qué pasa. Todo esto pasó porque Estados Unidos lo que le dijo a Ucrania es, si vos tenés esta situación, nosotros te podemos bancar algo económicamente y militarmente mucho. Esta es la señal por la que Ucrania dice, juguemos a coquetearnos, se puso la pollerita, se pintó los labios y salimos para adelante. O sea, cuidado con esto. Si no está la veña de los Estados Unidos, Ucrania no tiene ni siquiera para el primer round contra Rusia. Recordemos que además fue completamente sometida por lo que fue antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia, pero digo, permanece en ese ADN la sangre imperialista, esa idea de Rusia potencia. Nosotros no lo vemos porque somos el mundo occidental, tenemos la cortina de hierro y acá nos llegan solo las películas yanquis. Pero del otro lado, eso permanece, esa vocación imperial. Cualquiera que haya viajado a Rusia o que haya estado en Moscú, lo ve, lo puede palpar, Sí. lo puede sentir hasta en un subte. Pero Y aparte Rusia ha perdido territorio a lo largo de la historia, desde el año 1200 esta parte, con las numerosas guerras que tuvo, ha perdido gran parte de su territorio y también eso le preocupa. Y Ucrania tiene una imagen muy adversa de Putin, ¿no es cierto? Lo consultamos a nuestro compañero porque creo que tiene un 90% aproximadamente de imagen negativa Putin. lo odian. Lo detestan en Ucrania, ¿no? Y una historia de sometimiento. Sí, absolutamente, absolutamente. Y esto sobre todo se vio a partir de 2014. Claro. No es solo es una imagen muy De la negativa independencia de Putin como presidente. de Ucrania. Sí, desde la independencia de Ucrania, pero especialmente Hace a partir 30 de años. 2014, con el inicio de la guerra y con la anexión de Crimea y demás, Ucrania se alejó mucho y no solo hay una imagen muy negativa de Putin como presidente, sino que hay una imagen muy negativa de Rusia como Estado, Claro. y hay una imagen muy negativa de los rusos como etnia, de todo lo que implique la cultura rusa. Ahí está. Y las relaciones están tan mal, tan quebradas, más allá de que hay relaciones diplomáticas, eso todavía se mantiene, pero las relaciones están tan mal que hoy por hoy ni siquiera hay vuelos directos entre Rusia y Ucrania, Bueno, que son dos ya países ahí entras en dimensiones. hermanos. Y respecto de eso, hay un dicho que permanece, digamos, en el inconsciente colectivo que dice que un ruso solo le teme a un ruso. Hablamos de que pelearon en condiciones infrahumanas. Pero te pediría, si es posible, Utín, que nos hagas un breve resumen cuando decís un país pobre. Porque nosotros claramente aquí tenemos un mapa mental, porque no hemos viajado recientemente a Ucrania. Amplíanos un poquito más, por favor. Sí, Ucrania era de las repúblicas socialistas soviéticas más industrializadas, más desarrolladas, más ricas, sin contar a Rusia, por supuesto, que era la más importante. Pero Ucrania es un país claramente dividido en dos, en términos culturales, en términos políticos, entre Oriente y Occidente, de la misma Ucrania. Pero además es un país partido en dos en términos de industrialización. El occidente del país, el oeste de Ucrania, que es una zona mucho más nacionalista, es una zona donde se habla ucraniano, es una zona también mucho más cercana culturalmente a Occidente, a países como por ejemplo Polonia, mientras que es una zona muy agrícola en términos de economía, pero también muy agrícola en términos de identidad, la identidad del campo, un poco como nos pasa en Argentina, ¿no? Claro, salís de Buenos Que Aires. la identidad es el gaucho. Ahora, a ver, y perdonen que te interrumpa, Ignacio, pero yo quiero volver al techo de los Estados Unidos acá. A ver. Porque decimos, y te escuchaba recién hacer mención a vos de que hoy en día Rusia no está ni siquiera entre las 10 potencias económicas del mundo, ¿no? Lo que es un dato no menor. Y siempre se discutió quién era el más poderoso del mundo, mucho hablando económicamente, o sea, el poderío era económico y la gran disputa era esa entre Estados Unidos y Rusia. Después aparece China en el medio y aparecen otras grandes potencias, principalmente de Europa. Digo, acá en la consulta está, si Rusia no tiene este poderío económico que pudiera llegar a inquietar a los Estados Unidos, ¿por qué los Estados Unidos se siguen metiendo ahí para tratar de batallar y de fortalecer a sus rivales? Porque sumar un nuevo actor a la alianza tan cerca de Rusia es también dar un mensaje.
De hecho, Rusia está haciendo lo mismo. Tal vez hayan escuchado que en la semana pasada se empezó a hablar de la posibilidad de que Rusia instalara bases militares en Venezuela. En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Y eso tampoco es una novedad. Desde el año 2008 que Rusia viene haciendo ejercicios militares en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. De la misma forma que Estados Unidos, la OTAN, viene haciendo ejercicios militares, por ejemplo, en Georgia. Georgia es un país del Cáucaso que está al sur de Rusia. Sí. Es decir, Estados Unidos muestra que puede movilizar tropas cerca de Rusia y Rusia responde mostrando que puede movilizar fuerzas cerca de Estados Unidos, en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, por ejemplo. Ahora, si uno cuenta con lo que significa esta especie de anexión que quiere hacer a la Unión Europea, Ucrania y todo, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado en el poder como líder referente de la Unión Europea Angela Merkel, que siempre acogió a los migrantes, sobre todo cuando había movilizaciones de personas que buscaban refugio en países europeos? Merkel no lo hubiera permitido, porque Merkel siempre fue una líder muy pragmática, en cierto sentido al menos, y siempre tuvo una buena relación con Putin. Obviamente no es una relación excelente, no son súper amigos. Cordial. Eso que acabo de decir no es un dato buena menor, relación. Sí, tal no cual. es un dato menor. Es casi la definición del conflicto. Perdóname, Utín, meter acá un condimento, porque Leo dice no tienen plata. Estamos teniendo en cuenta que hay calefacción, por ejemplo, en toda Europa, porque Rusia quiere, porque si Rusia dice se terminó hoy con Gazprom, que es la Cierro la empresa llave. estatal más importante, al otro día se mueren de frío. No sé si lo entendemos esto en dimensión, o sea, no solo en términos económicos, solo en esta cuestión, además de la cuestión, obviamente, del crudo, que hablamos de nafta y de todos sus derivados. Digo, cuidado con esta lectura que se hace, porque Europa es ruso dependiente en ese aspecto. Y eso Merkel lo entendió muy bien. Por eso cuando Rusia empezó a construir un gasoducto que se llama Nord Stream 2, que es el gasoducto hoy por hoy más importante del mundo, es un gasoducto que va desde Rusia a Alemania por el mar Báltico. O sea que saltea a Bielorrusia y Ucrania y duplica la capacidad de Rusia de exportar gas a la Unión Europea. Y Merkel eso lo aprobó y lo apoyó. Claro. Porque si bien implica que una mayor dependencia de la Unión Europea hacia Rusia, sí. También implica abaratar costos. Implica que Rusia puede exportar más gas, más barato, y a Alemania eso, por supuesto, le sirve. Y Merkel lo entendió perfectamente. Bueno, es un proyecto legal, es un proyecto que sirve, ¿por qué no apoyarlo? Te meto, Ignacio, a Venezuela, que lo nombrabas recién. Cuando hablamos de la posibilidad de poner bases militares en Venezuela y algunos otros países más centroamericanos, Cuba, como Cuba, por ejemplo, acá hay también una cuestión comercial en el medio y una deuda muy grande de Venezuela para con Rusia, o de Rusia para con Venezuela, esta comercialización cruzada que se da de gas y de petróleo, que va y que viene, donde da la sensación que hay compromisos de por medio también más allá que alianza, ¿no? Sí, bueno, el gobierno de Venezuela hoy por hoy no tiene muchos aliados y Rusia es un aliado importante. Como en algún momento lo fue la Unión Soviética para Cuba. Cuba en su momento dependía casi un 100% de la Unión Soviética. Y hoy por hoy Venezuela depende, no sé si en un 100%, pero sí depende ampliamente de los aportes rusos y de las relaciones comerciales con Rusia, absolutamente. Rusia no estaría utilizando como una especie de palanca a Ucrania para presionar a la Unión Europea y a la OTAN por las sanciones económicas que, por ejemplo, Estados Unidos tiene, económicas y políticas, ¿no?, contra Rusia. Sí, exactamente. Rusia, no solo Rusia como Estado, sino algunos políticos en particular de Rusia, tienen importantes sanciones comerciales desde el año 2014, desde el inicio de la guerra y desde la anexión o recuperación de Crimea. El problema es que esas sanciones comerciales, que han sido la única herramienta que ha usado la Unión Europea, no han tenido demasiados efectos, porque a Rusia, bien, le molestarán las sanciones comerciales, serán muy duras para su economía, pero Rusia sigue comerciando con la Unión Europea y además sigue comerciando con otros países que no le imponen sanciones. Por ejemplo, China. China, que hoy por hoy es un actor fundamental del planeta, casi el más importante, es un gran aliado de alguna forma de Rusia, es un gran socio de alguna forma de Rusia. Y si la Unión Europea sigue imponiendo sanciones sobre Rusia, Rusia simplemente se va a dar vuelta
y va a terminar comerciando en un mayor porcentaje con China, que China no le va a imponer sanciones de ninguna forma. Por supuesto que no, está jugando otro juego China. Putin, ¿hace cuánto que estás ahí en Ucrania? Contanos. Perdón, yo no estoy en Ucrania en este momento. Ah, pensé que No, yo estuve en Ucrania, estuve trabajando en Ucrania, estuve en la zona de conflicto. Estuve varios meses trabajando a ambos lados de la línea de contacto. Y algo muy interesante que pasa en esta guerra, que me parece que es particular, esta guerra que se inició en el 2014, es que una parte del oriente ucraniano se declaró independiente. Se declararon dos repúblicas que nadie reconoce, se llaman repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, y tienen su propio gobierno, y tienen sus propias elecciones, y tienen su propio ejército, su propia bandera, sus propios documentos, sus propios pasaportes, sus propios certificados de defunción, por ejemplo. Y estos dos territorios nadie los reconoce como países independientes, pero el gobierno ucraniano no los controla. Eso me parece que es algo único, es algo muy, muy diferente a otro tipo de conflictos. Bueno, está bien, en Siria se creó el Estado Islámico, pero el Estado Islámico no sobrevivió, mientras que estas dos repúblicas llevan casi 8 años de independencia. Sí, claro, uno es un Estado más religioso que político, digamos. Te quería preguntar por la violación del memorando de Budapest con relación a la seguridad que debía guardar Rusia con relación a Ucrania, que ha sido violado claramente. ¿Pueden existir nuevas sanciones con Rusia? Hay sanciones, absolutamente, hay muchas sanciones. ¿Por qué se violó el memorándum de Budapest? Por Crimea, porque cuando fue la gran revolución de 2013-2014 en Ucrania, que implicó un cambio de gobierno, que implicó el inicio de la guerra, que sobre todo implicó un cambio de dirección política para Ucrania, que se alejó de Rusia y se acercó a Occidente, lo que temía Rusia era perder la base naval de Sebastopol. Sebastopol es una ciudad en la península de Crimea, donde Rusia tiene su mayor base naval. Y con la independencia de Ucrania, ese territorio pasó a ser parte de Ucrania y Rusia lo empezó a alquilar. El problema es cuando Ucrania cambia de dirección política, cambia su eje político, empieza a mirar hacia Occidente, Rusia temió perder la base, perder su principal base naval. Y podemos inventar un montón de excusas y podemos argumentar de muchísimas formas, pero al final del día, la anexión de Crimea o la recuperación de Crimea, de esta península, tiene que ver con no perder esa base naval, una de las bases navales más importantes del mundo y sin duda la base naval más importante de Rusia en esta región. Un punto muy estratégico, ¿no? Conflictos históricos, Ignacio, y que son muy ajenos a la cultura y a la idiosincrasia y a las necesidades de Occidente, pero que no dejan de ser preocupantes toda vez que tienen que ver con la disputa de poderes entre grandes, ¿no? Que en definitiva son los que manejan el mundo. Gracias, Ignacio Boutin, por esta comunicación y por este análisis. Un placer. Impecable, Ignacio, ¿eh? Impecable. Sí. No sé si tan impecable